Volvemos con el tercer bloque de Foro Médico, hoy hablando cómo gestionar las emociones y cómo hacer que las emociones no afecten y no impacten negativamente en nuestra salud. Y justamente, como siempre los seres humanos queremos saber el por qué, de qué manera, cómo las emociones y de qué manera influyen, ¿sí? Cómo las emociones fisiológicamente se pueden traducir en enfermedades. Le voy a dar la palabra al licenciado Marcelo Reiser para que nos explique justamente cómo funciona nuestro cerebro, para ir convirtiendo todas esas emociones en positivas y negativas de acuerdo al estilo de vida que cada uno de nosotros podamos tener en nuestras casas o en nuestra vida cotidiana. Genial, gracias por la pregunta. Bueno, en primer lugar, antes de hablar un poquitito acerca de cómo funciona el cerebro, es importante mencionar que hoy en día se habla mucho de emociones positivas versus emociones negativas. Realmente ninguna emoción es positiva ni negativa, son emociones más agradables o más adaptativas versus emociones más desagradables o desadaptativas, ¿sí? Por ende, esas emociones cumplen una función como tal y sirven justamente para poder actuar de manera más racional. Bien, con relación al cerebro, con relación un poco al impacto emocional que tenemos, nosotros tenemos dos hemisferios, ¿sí? Tenemos el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Uno se encarga de las emociones y otro se encarga del lenguaje como tal y todo lo relacionado a la cognición, ¿sí? Dentro del sistema nervioso central, ¿sí?, están justamente los neurotransmisores, ¿sí? Los neurotransmisores de alguna manera sirven, ¿sí?, para poder explicar, ¿sí?, la manera en que nosotros pensamos, sentimos y actuamos, teniendo en cuenta que lo que sentimos viene por intermedio de lo que nosotros pensamos con el cerebro, ¿sí? El cerebro va reprocesando la información de manera distinta a través de las situaciones en los contextos donde estemos. Bien, los neurotransmisores son neuroquímicos, ¿sí? Son químicos que están presentes en nuestro cerebro y se van relacionando con neuronas que están presentes también ahí. ¿Y cuáles pueden ser uno de ellos? Realmente hay varios neurotransmisores, con ciento y algo más o menos que hay, pero realmente hoy en día hablamos de la serotonina, que se considera la hormona de la felicidad, por ejemplo, ¿sí? Está la dopamina, que tiene más que ver con el placer. Está lo que es la oxitocina, ¿sí? Está lo que es la adrenalina. ¿La oxitocina qué Sí, hormona? la oxitocina tiene que ver más con el placer también, ¿sí? Pero tiene más que ver un poco con Lo afectivo. con lo afectivo, con lo emocional directamente, ¿sí? Está también lo que es, por ejemplo, la adrenalina, ¿sí? Que tiene un Susto. poco, exactamente, ¿sí? O tiene que ver también un poco con el hecho de irse al gimnasio. Cuando uno se va al gimnasio, evidentemente el gimnasio está preparado, ¿sí?, para que uno tenga un poco más de euforia, esté un poco más acelerado. Entonces la adrenalina, por ejemplo, es un neuroquímico que se activa, o sea, activa el metabolismo y se activa en ese momento, ¿sí? Ya. Por ende, cuando una persona está experimentando algún tipo de emoción, siempre va a buscar poder saciar, ¿sí?, o que el cerebro pueda conectar con algún estímulo que me lleve directamente a un neurotransmisor que me transmita calma, que me transmita serenidad, ¿sí? Pero es importante tener en cuenta que es importante y el objetivo es poder generar un equilibrio o que los neurotransmisores de alguna manera estén en sintonía para poder tener una calidad de vida. Porque ¿qué pasa si no están en sintonía o si uno está más alto, por decirlo, que el otro? Y puede haber un desequilibrio, ¿verdad? Teniendo en cuenta que somos seres humanos, que no podemos llegar a la perfección anatómica, ni química, ni fisiológica. Pero lo ideal sería cada tanto poder hacer un monitoreo, ¿verdad? Eso de repente Jimmy va a poder explicar un poco mejor, porque hoy en día también existen diversos instrumentos, algunos test que pueden de alguna manera delinear un poco mejor eso. Hoy en día también existen, bueno, por un lado están las actividades que pueden ayudar a regular, ¿sí?, nuestra función cerebral y neuronal. También hay psicofármacos que hoy en día se suelen utilizar, por ejemplo los antidepresivos, por ejemplo, que se utilizan en casos de depresión, en casos de ansiedad, ¿sí?, que justamente inhiben selectivamente la serotonina, en otros casos la noradrenalina, teniendo en cuenta el cuadro psicopatológico. Como por ejemplo también el cortisol, que es la hormona del estrés, la melatonina, que hace ¿Qué referencia pasa si hay un exceso de cortisol en nuestro cuerpo, por Si hay un ejemplo? exceso de cortisol en el cuerpo, por lo general
El cortisol se aplica, o sea, se toma a la mañana, ¿sí? Entre las 8 y las 9 de la mañana y por lo general a las 4 o 5 de la tarde. No, Se pero hacen eso dos es si está tomas. medicado. Yo del cortisol natural, porque nosotros generamos, ¿hay cortisol en nuestro cuerpo? No Sí, hay. sí, sí, claro que sí. ¿Y qué neurotransmisor produce un exceso de cortisol? Y un exceso de cortisol no necesariamente produce un neurotransmisor, teniendo en cuenta que el cortisol es un neurotransmisor. Ahí está, Sí, eso sí, es lo que sí. quería saber. Es Bueno, un es un neurotransmisor. neurotransmisor el cortisol, Sí. pero ¿el exceso de cortisol puede ser negativo para nuestra salud, Jimena? Puede ser negativo, teniendo en cuenta que el cortisol se genera en la glándula suprarrenal Ajá, y el cuerpo naturalmente lo levanta en ese horario que mencionó el licenciado Marcelo. Nos mantiene en alerta, ahí está. controla en algún punto la inflamación del cuerpo, ¿sí? En el caso de que haya alguna injuria, algún estrés externo, algún golpe. Pero también cuando estamos en un estado de alerta de forma crónico, ese cortisol puede dispararse más de la cuenta. Ahí tenemos una hipercortisolemia, que es cuando medimos a las 8 de la mañana el cortisol y está pero muy por encima del nivel. Y eso puede llevar con el tiempo a un agotamiento de la suprarrenal, a lo que se le conoce hoy como fatiga, Ay, que es cuando este cortisol que estuvo tanto tiempo en niveles elevados cae estrepitosamente y la persona queda totalmente apagada. colapsada. Ajá, ya. Y el cortisol también puede, digamos, porque se habla de que hay un exceso de cortisol, cuando hay un exceso la persona puede enfermar también. Permanentemente, cuando está sometida a un excedente de cortisol en el cuerpo, que está muy estresada, que todos los días está liberando cortisol. Se habla de que las células también pueden de alguna manera ir teniendo algún tipo de, no sé si mutación o algo así, pero está sometida a un estrés permanente. Totalmente. Ajá. Así mismo es. O sea, a medida que el cortisol evidentemente va aumentando, ¿verdad? Sí. El estrés es mucho mayor. Entonces lo ideal podría ser también poder ver algún nutriente, algún multivitamínico que pueda coayudar, ¿verdad? Durante la fase del tratamiento a que eso pueda nivelarse mucho más para poder tener una calidad de vida. Ese siempre tiene que ser el objetivo. Claro, y también las terapias, por ejemplo, ahora vamos a hablar luego de la pausa, de la terapia que realizás vos a través del mindfulness, ¿sí? Ese tipo de terapias también para ayudar a relajar, para no ir directo ya. Los casos que vos hablás para mí ya son extremos. Yo quiero ir más al campo preventivo para no llegar a esos extremos, pero para que la gente pueda saber qué produce cada neurotransmisor en nuestro organismo y de manera tenerlos controlados de alguna manera, ya sea con las terapias que pueden ser no sé si son alternativas. Mindfulness, ¿está dentro de la alternativa? No está dentro. ¿Cómo está considerada hoy? Sí, hoy en día es una herramienta. Una ¿sí? herramienta. No se considera una terapia como tal. Esta es una herramienta y a través de la alimentación. En este caso, cuidando todo lo que tiene que ver con la alimentación, ¿verdad? Correcto. Porque se puede también bajar los niveles de cortisol con una buena alimentación. O sea, regular, diría yo, no sé, equilibrar todos esos neurotransmisores. A través de la alimentación se puede. Se puede complementar un tratamiento con una alimentación antiinflamatoria, Ahí está. que justamente es esa alimentación que de entrada baja la inflamación del intestino. Porque si hablamos de cortisol, exceso de cortisol, donde primero actúa es en el centro de defensa del cuerpo, generando hiperpermeabilidad intestinal, barriendo como un antibiótico la flora intestinal y dejando totalmente expuesto nuestra primera barrera química inmunológica del cuerpo. Ahí actúa la alimentación antiinflamatoria que está tan de moda hoy, en la cual nosotros retiramos alimentos inflamatorios en exceso, por ejemplo, en los panificados, harinas refinadas, azúcares. Exceso de sal también genera mucha inflamación a nivel del intestino. El exceso de alcohol, el exceso de poluyentes externos, como es por ejemplo el tabaco, que lo mencionaron recién, el vape, y dándole el combustible que necesita el cuerpo, por ejemplo las grasas buenas que mencionamos recién, la fibra para volver a poblar ese intestino de una buena microbiota intestinal, antioxidantes y polifenoles que vienen por ejemplo del té verde, el té rojo, la cúrcuma, que tanto todo el mundo está usando la cúrcuma en las comidas con pimienta negra. Y ahí podríamos hablar de una alimentación antiinflamatoria, los alimentos fermentados que muchas veces mencionamos También. ¿sí? Entre otros recursos que tenemos a través de la nutrición. Excelente. Bueno, vamos a ir al corte y ya volvemos nos va a enseñar a mindfulness, nos va a enseñar acá el licenciado, ¿sí? Una herramienta que es muy poderosa, tan simple,
En lo simple está la solución de todo. ¿Se dan cuenta? Hay que retornar a la naturaleza, a todo lo que es sencillo, a todo lo que es simple, y salir de este mundo tan complejo, tan tecnológico, donde todo es fácil, donde todo está a la mano. Yo creo que tenemos que volver un poquito a esos orígenes para poder recuperar la salud plena. Eso es lo que creo. Vamos al corte y volvemos enseguida.